Se nos ha dado el conocimiento científico, la habilidad técnica y los materiales para emprender la exploración del universo. Ignorar estos grandes recursos sería una corrupción de una habilidad dada por Dios. 0. Todo el funcionamiento del motor. Se estima que alrededor de 650 millones de personas vieron el primer alunizaje en 1969. Casi un cuarto de la población mundial. Mientras el mundo observaba, esos poderosos motores de cohetes Saturno V estallaron en vida. Fueron testigos de columnas de humo de escape de hollín de los 5 toberas temblorosas mientras se impulsaba del suelo quemando un volumen colosal de queroseno para levantar del suelo el enorme peso de 3 millones de kilogramos del cohete. Pronto, la primera etapa se apagó y se separó, lo que permitió que la segunda etapa cobrara vida. Esta vez propulsado por un combustible diferente, el hidrógeno líquido, un combustible capaz de ofrecer mejores prestaciones pero que ocupaba demasiado espacio. El hidrógeno líquido es considerablemente menos denso que el queroseno, por lo tanto, debe combinarse en una proporción mucho mayor con oxígeno líquido por cada litro de oxígeno quemado. En la primera etapa Saturn V requirió 0,64 litros de queroseno, mientras que su segunda etapa necesitó 3,25 litros de hidrógeno por cada litro de oxígeno. Los ingenieros de la NASA no pudieron hacer que los tanques de combustible de la primera etapa del Saturno V fueran más grandes, por lo que el hidrógeno líquido no era una opción. La ciencia del combustible para cohetes es un campo fascinante y complicado que combina no solo la física, la química y la ingeniería, sino también la logística. Ese es el desafío al que se enfrenta SpaceX a medida que desarrolla la próxima generación de cohetes de carga pesada diseñados para llevarnos no solo a la Luna, sino también a Marte. Las naves estelares Raptor no utilizarán queroseno ni hidrógeno líquido. Usarán metano, un combustible que se consideró con frecuencia durante el último siglo de investigación de combustible para cohetes, con algunas menciones honoríficas en el libro seminal Ignition de John D. Clark. Pero nunca ha tenido un uso generalizado. Entonces, ¿por qué SpaceX lo está usando ahora? Llevar personas a la Luna en la década de 1960 fue uno de los mayores desafíos tecnológicos que jamás hayamos enfrentado, pero llevar humanos a Marte es una tarea considerablemente más difícil, especialmente cuando se tiene en cuenta el enorme desafío de mantener a los humanos allí para crear y mantener un asentamiento humano. En el planeta rojo, ¿cómo se reduce el costo de los lanzamientos? ¿Cómo se obtiene el oxígeno necesario para seguir con vida? ¿Cómo proporcionas agua para cultivar alimentos y para beber, y cómo haces el combustible para impulsar el viaje de regreso a la Tierra? El queroseno y el hidrógeno no son perfectos. El queroseno se extrae del petróleo crudo mediante destilación fraccionada y se compone de una mezcla de hidrocarburos de cadena larga que alcanzan hasta unos 20 carbonos de longitud. Cuanto más largo sea el hidrocarburo, más difícil será quemarse completamente en oxígeno, ya que requieren más oxígeno por gramo de combustible para oxidarse por completo en dióxido de carbono y agua, por lo que, incluso en su forma refinada, el queroseno a menudo se quema de forma incompleta. Al descomponerse en radicales reactivos más pequeños, el resultado es cocinar la producción de partículas de carbono sauditas que vimos en el lanzamiento de Saturno V. Este hollín puede obstruir fácilmente los intrincados mecanismos del motor del cohete, lo cual es un problema para SpaceX y su objetivo de fabricar sus motores. Reutilizable con un mantenimiento mínimo, especialmente en Marte, donde las instalaciones para solucionar estos problemas no estarán disponibles. El hidrógeno líquido, por supuesto, no tiene este problema y tiene la ventaja de quemarse de manera más eficiente que el queroseno. Podemos cuantificar esta eficiencia con impulso específico. El impulso específico describe la eficiencia con la que un combustible puede convertir su masa en empuje. Para entender esto, veamos primero el impulso total, que describe la fuerza de empuje generada durante todo el período de encendido del motor. Podemos graficar esto con bastante facilidad trazando el empuje que proporciona el motor para cada segundo de su vuelo. Eso puede parecerse a esto. El impulso total se encuentra encontrando el área debajo de este gráfico que nos da la energía total que liberó el cohete. Esta es una métrica útil en sí misma. Pero el impulso específico es mejor porque no todos los propulsores nacen iguales. Dos combinaciones diferentes de combustible y oxidante podrían proporcionar el mismo impulso total, pero debemos considerar el peso del combustible y los oxidantes mismos. Después de todo, el peso inicial de los cohetes siempre está dominado por el peso de su propio combustible.
Para encontrar el impulso específico promedio, dividimos el impulso total por el peso total del propelente que expulsó el cohete. Según esta métrica, una mezcla de combustible de hidrógeno líquido y oxígeno líquido es, con mucho, la mejor. El hidrógeno tiene un impulso específico mucho mayor que el queroseno, alrededor de 390 segundos frente a los 285 segundos del queroseno. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el hidrógeno es mucho menos denso que el queroseno, lo que requiere depósitos de combustible mucho más grandes. El hidrógeno también tiene un punto de ebullición excepcionalmente bajo a menos 252 grados centígrados, por lo que los tanques deben estar fuertemente aislados para evitar la expansión del hidrógeno líquido, pero el equilibrio termodinámico es una guerra de desgaste que el universo siempre ganará y así. También requieren válvulas de cierre de aceite para liberar hidrógeno gaseoso para evitar una explosión. Todo esto agrega masa y complejidad al cohete. El hidrógeno también degrada y debilita los metales en un proceso conocido como fragilización por hidrógeno. Este es un problema enorme para el espíritu de diseño de reutilización de SpaceX, combinando dos parámetros, la densidad y el calor específico de combustión. Podemos hacernos una idea de la diferencia entre estos tres combustibles. Si queremos liberar 100 megajulios de energía de cada uno de estos tres combustibles, necesitaríamos 11,9 litros de hidrógeno, 2,2 litros de queroseno o 5,5 litros de metano. El metano está mucho más cerca del queroseno que del hidrógeno, lo que permite que los tanques de combustible de metano sean más pequeños que los tanques de combustible de hidrógeno líquido, pero no lo suficientemente pequeños como para ofrecer muchos beneficios de rendimiento sobre el queroseno cuando se realizan los cambios de diseño necesarios para cambiar de queroseno a metano líquido, como aumentar el volumen del tanque de combustible, el aumento en específico. El impulso es casi negado. Esta es la razón por la cual el metano nunca ha tenido un uso generalizado. El metano simplemente se encuentra en un incómodo término medio entre los dos combustibles más populares. Proporciona un mejor rendimiento que el queroseno, pero no tan bueno como el hidrógeno, y es más fácil de almacenar que el hidrógeno, pero no tan fácil como el queroseno. Sus beneficios solo ahora se están volviendo útiles a medida que SpaceX trabaja para desbloquear la magia de los cohetes reutilizables. El metano es un hidrocarburo de un solo carbono, tan diferente. Las moléculas de cadena larga que se encuentran en el queroseno producen significativamente menos hollín cuando se queman, lo que provoca menos daños en el motor. Su punto de ebullición es en realidad más alto que el líquido. El oxígeno permite que gran parte de la infraestructura necesaria se licúe y use oxígeno para metano líquido. Muy importante cuando se trabaja con infraestructura limitada en maris. Además, lo más importante, la verdadera razón por la que el metano se ha vuelto repentinamente muy atractivo para SpaceX es que se puede sintetizar a partir de la atmósfera rica en dióxido de carbono de Marte. La atmósfera de Marte es casi en su totalidad dióxido de carbono. El 95% de la atmósfera marciana es CO2, y el 5% restante está compuesto por gases como el nitrógeno, el argón y una pequeña cantidad de oxígeno. Si bien esta atmósfera rica en dióxido de carbono puede ser una desventaja cuando se trata de establecer una ciudad en Marte, ofrece enormes ventajas cuando se trata de crear combustible para cohetes. Hemos llegado a ver el dióxido de carbono como un gas residual. Algo producido como subproducto de la combustión en lugar de como materia prima, pero tiene un enorme potencial para actuar como materia prima para la producción de metano. Hace más de 100 años, un químico llamado Paul Sabatier ideó el proceso de convertir el dióxido de carbono en metano pasándolo a través de un catalizador, generalmente níquel, con hidrógeno gaseoso a temperatura y presión elevadas. La reacción toma un mol de dióxido de carbono y reacciona con 4 moles de hidrógeno para producir un mol de metano y 2 de agua. Cuando se combina con su proceso de electrólisis, produce un mol de metano por 2 moles de oxígeno. La proporción de moles de la estequiometría va a ser importante pronto, pero la primera pregunta es cómo se obtienen los reactivos químicos en Marte. Bueno, para esto necesitamos la utilización de recursos in situ. Obtener dióxido de carbono es una tarea relativamente fácil con una atmósfera compuesta en un 95% por dióxido de carbono. Extraer una muestra pura del compuesto es bastante sencillo, pero necesitamos deshacernos de ese otro 5% y condensar el dióxido de carbono. Actualmente la criocongelación es la opción más viable.
El dióxido de carbono tiene el punto de congelación más alto de los gases presentes en la atmósfera de Marte. Entonces, en un proceso que es esencialmente lo opuesto a la destilación, podemos enfriar el aire para separar el dióxido de carbono que se congelará en un sólido mientras que los otros gases permanecen como gas. Esto también comprime naturalmente el dióxido de carbono. Luego, cuando necesitemos usarlo en nuestro reactor Sabatier, simplemente se puede calentar para crear una corriente de CO2 gaseoso a alta presión. Sin embargo, conseguir el hidrógeno necesario es mucho más difícil. La primera opción es importarnos directamente desde la Tierra, pero dada la cantidad que se requiere y la dificultad para almacenarlo durante largos periodos, esta no es una gran opción, por lo que a largo plazo querremos extraerlo de los recursos disponibles en Marte. El agua está contenida en el suelo marciano, pero lo más importante es que se encuentra en forma de hielo en las regiones polares del planeta. Si podemos encontrar una forma de extraer el agua, podemos convertirla en oxígeno e hidrógeno usando una corriente eléctrica y luego el hidrógeno se puede combinar con dióxido de carbono para producir metano. ¿Recuerdas cuando dijimos que las proporciones molares serían importantes? He aquí por qué esa relación molar de 2:1 de oxígeno a metano nos da una relación de masa de 4:1 de oxígeno a metano. La mezcla propulsora empleada por el motor SpaceX Raptor usa una relación de 3,4:1, por lo que todo este proceso nos da un exceso de oxígeno que puede ser empujado hacia los sistemas de soporte vital de nuestra ciudad marciana. Un ganar-ganar. Pero extraer grandes cantidades de agua de Marte, ya sea del hielo de las regiones polares o de las pequeñas cantidades de agua líquida del suelo, no sería fácil y aún no existe la tecnología para hacerlo a gran escala. A corto plazo, si llevamos nuestro propio hidrógeno a Maris, terminaremos con una proporción molar de 1:1 de oxígeno y metano que no es suficiente para quemar nuestro metano por completo. Entonces, si vamos por este camino, necesitamos una forma de producir oxígeno adicional. La mejor manera es utilizar otro proceso que se beneficiaría de la atmósfera rica en dióxido de carbono de mar. La reacción inversa de cambio de gas de agua. Esto se ve muy similar al proceso de Sabatier e involucra la reacción de dióxido de carbono con hidrógeno. Pero en lugar de producir metano y agua, produce monóxido de carbono y agua. El agua que se forma en esta reacción se puede electrolizar y el hidrógeno se puede reciclar de nuevo al reactor. Cuando se combinan las ecuaciones de los procesos, nos da la relación molar de 2:1 entre el oxígeno y el metano que se necesita para la mezcla propulsora. Esto nos da opciones si la extracción de agua en Marte resulta difícil, pero la ventaja adicional de este enfoque es que estas dos reacciones, la de Sabatier y la de desplazamiento inverso del gas de agua, se pueden realizar en el mismo reactor, como lo demostró Pioneer Astronautics en 2005. Esta combinación de estas dos reacciones tiene una enorme ventaja térmica porque la reacción de Sabatier es exotérmica. Libera calor y la reacción inversa de cambio de gas de agua es endotérmica, absorbe calor. Esto conduce a una reducción global del 35% en la generación de calor, mejorando la eficiencia de todo el proceso. Pero a pesar de cuánto tiempo ha existido la reacción de Sabatier, la investigación para optimizar el proceso tiene solo un par de décadas durante la mayor parte de su vida. La reacción de Sabatier se ha utilizado para eliminar el dióxido de carbono del hidrógeno en la producción de amoníaco, ya que daña los catalizadores utilizados en el proceso de producción de amoníaco. Pero en los últimos 20 años, los científicos han comenzado a darse cuenta de su potencial para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. En lugar de dejar que el dióxido de carbono formado por la quema de combustibles fósiles llegue a la atmósfera, ¿qué pasaría si pudiéramos recolectarlo y convertirlo nuevamente en combustible utilizando el proceso Sabatier? Esto requeriría un método no solo para capturar de manera eficiente el dióxido de carbono del aire, sino también un método de crear hidrógeno 2. Estos procesos son actualmente costosos, pero se está trabajando para reducir el costo tanto en energía como en dinero. Esto podría crear una economía realista para la captura de carbono para ayudar a mitigar el cambio climático, pero estamos muy lejos de que sea lo suficientemente barato. Si la tecnología avanza, podría ofrecer un método para almacenar energía renovable en forma de metano durante periodos de tiempo extremadamente largos. Ya hay un puñado de plantas de energía a gas y proyectos en operación como la planta Audi e-Gas en Alemania, pero aún no ha alcanzado un uso a gran escala.
En diciembre del año pasado, Elon Musk tuiteó que SpaceX está financiando programas de captura y almacenamiento de carbono, y agregó que la investigación sería importante. Para las misiones SpaceX Mars, aún no está claro exactamente qué están desarrollando, pero probablemente será muy similar a los proyectos de energía a gas que ya están en desarrollo basados en la reacción de Sabatier, que tiene un siglo de antigüedad. La gente suele criticar a la NASA y otras iniciativas espaciales como una pérdida de tiempo. ¿Por qué trabajar en investigación científica para ayudarnos a vivir en el espacio o en otros planetas cuando tenemos tantos problemas que necesitan investigación aquí en la Tierra? Pero está claro para cualquiera que preste atención, trabajar en problemas difíciles para hacer que Marte sea